Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, senador David Penchina, senador Mario Delgado y diputado Fernando Rodríguez. Dos senadores, un diputado federal, tres temas, tres puntos de vista totalmente diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y ya saben que en este programa lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Hoy México vive una situación extrema. Hacer frente a un mal que provoca miles de muertes por desnutrición, hambre y enfermedades asociadas a estas carencias. 1 de cada 4 mexicanos sufre algún grado de pobreza alimentaria. Es por esto que hoy inicia una cruzada nacional contra el hambre que promete mover a México, despertar la conciencia de la gente y acabar con el hambre que azota al país. Senador Mario Delgado, su implementación en 400 municipios del país, en beneficio de 7.4 millones de personas y con la intervención de 19 dependencias, ¿será suficiente para revertir las carencias en la alimentación de los mexicanos? Llevamos muchos años de este tipo de programas y el balance que tenemos es que tenemos cada vez más mexicanos en pobreza. En el último sexenio hay que agregar 4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, medida como tal. Entonces, bueno, me parece que pues le van a cambiar el nombre a lo que ya existe, digamos, es la despensa, ponerla en una bolsita nueva, en un nuevo paquete, pero es básicamente lo mismo. Yo creo que este tipo de programas, aunque son necesarios para algunos sectores de la población, no están siendo eficaces para combatir el hambre. Y ahí habría que buscar otro tipo de medidas. Diputado Fernando Rodríguez, bienvenido a tu primera encerrona. Ya conoces las reglas del juego. ¿Estás listo? Listo. Empezamos. La batalla contra el hambre fue uno de los temas más controvertidos en el sexenio pasado. Quedó atrás el impuesto a la pobreza y aquel simbolismo en que se arrancaban las campañas de Metlatonoc, Guerrero, por ser el municipio más pobre del país. Mira, nosotros lo que hemos visto es que en los últimos años habíamos conseguido unos avances indudables en materia de superación de la pobreza. Se creó un organismo como el Coneval que justamente buscaba que los objetivos de superación de una situación de desventaja estuvieran bien medidos con un método científico y desgraciadamente lo que estamos viendo con esta cruzada contra la pobreza es que nuevamente regresamos al populismo electorero. Hay muchos elementos que nos hacen pensar que este no es un programa diseñado para combatir el hambre, sino es un programa diseñado únicamente para servirle al PRI en este año donde hay 14 procesos electorales. Senador David Penchina, PAN y PRD han cuestionado si la cruzada es un espectáculo mediático, una medida neoliberal electorera o una fallida aplicación de una teoría económica. ¿Cuáles serían los argumentos del PRI para desmentir estas críticas? ¿De qué depende el éxito de esta cruzada? En primer lugar, yo diría que la Cruzada Nacional contra el Hambre parte de tener un valor en sí misma al reconocer que la 15 economía del mundo tiene a varios millones de mexicanos en pobreza. Segundo, el saldo de los 12 últimos años de gobierno es más pobres, les guste o no. Tercero, hoy inicia una cruzada que para aquellos críticos del electorero que puede estar calificado este programa, que ni siquiera se ha puesto en marcha, atraviesa transversalmente a diferentes municipios de diferentes filiaciones partidarias. Y un elemento central de la Cruzada Nacional contra el Hambre es la coordinación del gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, que padece esta circunstancia que es muy lamentable. Y cuarto, yo creo que no se puede pensar en combatir el hambre sin una política de empleo real que debemos impulsar. Senador Mario Delgado, tienes 40 segundos para contrarreplicar o en su caso agregar algún comentario. A ver, ¿por qué se dice que este programa es electorero? Bueno, pues nada más hay que ver cuáles son los 400 municipios seleccionados. Si el objetivo principal fuera combatir el hambre, bueno, pues escoges a los 400 municipios donde la población, la mayoría de la población, esté en pobreza alimentaria. Sin embargo, nada más para poner un ejemplo, Distrito Federal, escogen Iztapalapa, Gustavo Madero y Álvaro Obregón, las delegaciones con más población. Y vemos cuáles son las delegaciones con mayor índices de pobreza. Bueno, tienes a Milpalta, tienes a Tláhuac, tienes a Xochimilco. Sin embargo, se eligen a las delegaciones con mayor población. ¿Hambre qué? ¿Hambre cero? ¿Hambre qué? ¿Hambre política o de qué tipo de hambre están hablando? Diputado Fernando, tienes 40 segundos para tu contrarréplica. Mira, yo voy a mencionar algunos otros ejemplos. Chihuahua. Los 3 municipios más pobres de Chihuahua son Batopilas, Urique y Valleza.
Ninguno de los tres está incluido en la cruzada contra el hambre. En cambio, sí está incluida la capital, Chihuahua. ¿Por qué? Porque ahí concentra la mayoría de la población, aun cuando tiene tasas de marginación mucho menores. O Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes únicamente tiene el 2.3% de la población en extrema pobreza. Y en cambio está incluido en este programa porque concentra el 70% de la población. Y así nos podríamos ir estado por estado y veríamos que este no es un programa bien diseñado, sino es un programa diseñado con fines electoreros para favorecer al PRI en los 14 procesos electorales de este año. Senador David Penchina, ¿electorero o no este programa? Bueno, yo creo que no, yo creo que las estadísticas no son casualidad. El levantamiento que se hace de pobreza alimentaria, que no es la única de las pobrezas, también hay pobreza patrimonial, hay pobreza de infraestructura, hay pobreza educativa. ¿no? Aquí estamos combatiendo un flagelo que, insisto, parte de reconocer que en este país hay hambre, que es algo de lo que no se hablaba, por cierto. Todo el mundo nos decía que íbamos bien, y repito, en 12 años hay más pobres. A lo mejor al senador Mario Delgado le interesa que nos metamos a Miguel Hidalgo, a Polanco, a Las Lomas, y no le gusta que vayamos a Iztapalapa y a Gustavo Madero. Y si de programas electoreros de combate a la pobreza hablamos, hablemos del DF, que regala dinero, que tiene programas clientelares y que tiene una estructura electoral pagada a través de programas sociales para mantener el poder en el DF. Legisladores Esa es la verdad. tienen tiempo libre para Sí. debatir sus ideas. Lo que no se vale danos es ejemplos, estar senador. hablando Danos de ejemplos programas de lo que estás electoreros, de los diciendo. reyes de los programas electoreros o de una derecha que viene de 12 años de fracaso sistemático en materia de combate a la pobreza. Eso es falso. Están las estadísticas del Coneval. Las estadísticas El lo que Coneval de la muestran es que estadística cuando el del PAN llega al Coneval, poder en nada más el año déjame 2000. acabar. Las estadísticas del Coneval establecen de manera clara que en los últimos 12 años, por cierto, Calderón dijo que era por la crisis internacional, hay más pobres. Hoy hay un reconocimiento transversal. ¿Y por qué no Pobres hablan hubo después de que de la las coordinación crisis entre el económicas gobierno de federal, los años 90 el que ocasionó el PRI gobierno en el gobierno estatal y federal? el gobierno municipal es el eje fundamental de la Cruzada Nacional contra Bueno, el Hambre? y entonces, ¿por y qué? los municipios en donde se va a instalar, hay fuerzas políticas del PRD, del PAN y del PRI. Por eso. Y porque los no quieren es un recuperar el PRI, programa, claro. no Lo es que un quieren es programa, borrar a los del no es PAN. Voy a un poner programa otro ejemplo. cerrado. Voy a Es poner un otro programa ejemplo. que en una primera fase, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto aprobó el diputado, tiene una fase inicial de 400 plazas donde se inicia un programa que no está cerrado a poder avanzar de acuerdo a las disponibilidades presupuestales. Y por último, no va a haber ningún programa que pueda combatir el hambre si no va aparejado a cambios estructurales de la economía nacional que impulsen el empleo. Eso ya lo probaron los gobiernos del PRI, del PAN, y hay gobiernos locales del PRD que lo han probado también. Esta es una parte de un concierto integral de acciones para salir de la miseria que heredamos y donde hoy hay más pobres que hace 12 En este años. programa Esa de es la una cruzada realidad. contra el hambre no hay Esa un es una solo realidad. criterio objetivo para definir a Bueno, qué tal vez municipios. no lo has leído. Senador, Tal usted vez ya no has habló, leído el programa. permítame El continuar. programa valdría la no hay pena un que lo solo pudieras criterio leer. objetivo. Y le pongo otro No, ejemplo. Baja California, No hay pobres, el ¿o qué? 3.5% de la población está en pobreza alimentaria. Meten a Ensenada, meten a Tecate y meten a Tijuana, donde está el ¿Cuántos municipios hay? 85% ¿Cuántos municipios hay en Baja California? de la población. Hay Déjame 5, decirte, están metiendo 3 de 5. Por eso el 85% Bueno, por de la Dios. Sí, donde se población. concentra la votación. A ver, Y nada más, en el caso, por respecto de ejemplo, los programas, Oaxaca, nada más, diputado, los programas del Distrito Federal. ¿Sabes cuál es la diferencia? A ver, adultos mayores. Pues sí, pero en la ciudad son Despensas. derechos. Son derechos A ver, sociales. la estructura En la ciudad, electoral del que PRD, esa es la Mario, tú gran- lo sabes, Esa es la gran está diferencia pagada con los contra el programas resto de los sociales. programas sociales Diputado que van Fernando Rodríguez. dirigidos Aquí voy a poner y otro se ejemplo, vuelven 100% si me electoreros. permiten En la mis ciudad que compañeros. les duele son derechos el sociales. modelo, A ver, en el caso de modelo Oaxaca, clientelar Oaxaca, de combate a la uno de los pobreza, el rey estados- es el PRD. en Uno el de los DF, estados por más favor. pobres del país tiene municipios como San Francisco Tlapancingo que tienen casi un 60% de población en miseria extrema. Pero resulta que este municipio no fue incluido en el programa porque no se elige sus gobernantes a través de una elección ordinaria, sino Te por usos y aseguro que costumbres. pronto va a estar en el Entonces, programa, por ¿eh? eso vemos claramente el sesgo electoral. Y yo insisto, No podemos está ver, cerrado el programa. podemos ver municipio por municipio, sí, pero se tiene que haber un criterio objetivo, un criterio de política pública. El gobierno no puede gobernar con base en ocurrencias. Y en este caso lo que vemos es A que ver, estos de ocurrencias 400 llevamos 12 municipios, años, compañero. en estos 400 ocurrencias municipios, llevamos 12 años no y hay así nos fue, elementos cabrón. objetivos para definir municipios. Y por último, cuando el PAN llega al
poder en el año 2000, le toca reordenar el país después de los 70 años del PRI y después de la crisis económica de los 90 que mandaron a la pobreza a millones de mexicanos. Menos y mal en que esas se los entregaron circunstancias, reordenados. Sí, qué bueno que lo entregaron reordenado. En esas Nada más circunstancias que el donde el PAN reordenamiento tuvo que- con el que lo el entregó PAN el tuvo que PAN, actuar. y por eso fueron tercera fuerza política, es un país en desastre de Bueno, pobreza. eso es yo un creo que país eso con es lo- finanzas eso es lo sanas que tú en crees. los bancos, pero con pobreza en los bolsillos de los mexicanos. Bueno, es un país con en inseguridad. a ver, No es en casual, materias, diputado, que si ustedes nosotros fueron vemos- tercer lugar en bueno, la elección. puede haber muchos elementos, puede haber muchos Tampoco elementos. fue arte de No, magia. puede haber muchos elementos, O sea, pero si bueno, yo nosotros creo que- hacemos indicadores objetivos, veremos que en los gobiernos del PAN Por se eso, crearon a ver. instituciones Entonces, a ver, justamente para el buscar pueblo de combatir México, la pobreza, no el de una pueblo manera de México clientelar no como hace el PRI, reconoció, sino de una manera en la elección objetiva del y año con base en pasado, el políticas pueblo de públicas. México no reconoció la gran labor de los gobiernos del PAN, que nos entregó un país maravilloso, seguro, Bueno, sin yo creo pobres, que- con empleo. El pueblo de México fue muy malo en no reconocer No, el gran yo gobierno creo del que- PAN, yo creo que que entregó no, este país en no un es desastre. eso. Bueno, Bueno, con por el favor. programa- Bueno, pues lo que propone... Fueron tercer lugar. Bueno, y eso no tiene nada De- que de ver. cuatro, ¿eh? Eso no Tiene tiene mucho- nada. De cuatro. Legisladores, Yo creo que en con el pocas regreso del semanas PRI, ante lo que el gobierno estamos ha es- tenido la habilidad de generar expectativas en el futuro de los jóvenes, en educación, en empleo y ahora en salud. Se toman grandes decisiones que enfocan esfuerzos de la Secretaría de Salud y Educación, principalmente para combatir una nueva amenaza, el consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes. Diputado Fernando Rodríguez, ¿cómo superar dos obstáculos? El primero, que los jóvenes se decidan a cumplir la ley, a ver con buenos ojos el alcoholímetro y los límites para no provocar accidentes o actos violentos en estado de ebriedad. Y el segundo, el que la sociedad asuma que existe un problema de salud pública con el alcoholismo juvenil. Bueno, yo creo que el problema del alcoholismo entre los jóvenes es un problema a nivel mundial. Desgraciadamente hemos visto un incremento en el consumo por parte de este sector, lo cual es muy preocupante y en México, por supuesto, se ha estado dando también, porque la población juvenil, por definición, es una población vulnerable, porque es una población que está en proceso justamente de formación y justamente en esta etapa de la vida se pueden adquirir hábitos negativos o positivos que van a marcar prácticamente toda la vida de las personas. En ese sentido, yo creo que es muy importante que el gobierno asuma como una política pública de Estado atender a los jóvenes, obviamente también con campañas muy focalizadas en materia de prevención de adicciones como el alcohol. Nos preocupa mucho que a estas alturas del sexenio, por ejemplo, no se ha nombrado un director del INJUVE, lo cual no nos muestra mucho interés. Senador por los David jóvenes. Penchina, se propone un programa nacional para la prevención social de la violencia y de la delincuencia, que entre otros objetivos plantea reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Yo creo que hay un problema estructural en la sociedad mexicana que no se va a resolver solo, y sí es un pendiente hacer leyes más duras, por ejemplo, la venta ilegal de alcohol, a seguir vendiendo alcohol sin sanciones más ejemplares y una supervisión más recia de la autoridad en materia de venta de alcohol a menores. No solo se va a resolver con buenas leyes, hay que reconocer que esta sociedad, como la sociedad global mundial, vive al acecho de un fenómeno que es verdaderamente preocupante. Esto debe ser materia de una reforma educativa. Tenemos que resolver qué está pasando con la familia mexicana que hoy sufre cambios, hoy hay más divorcios, hay más hijos fuera de matrimonio que tienen una convivencia social muy distinta a la que tan solo vivimos algunos de nosotros. En ese sentido hay que reconocer un programa estructural profundo y hay que hacer algo. Senador Mario Delgado, ¿qué está influyendo en ellos para beber así? Hay varios factores que se están combinando de manera muy desafortunada. Primero, creo que hay una ausencia de educación para la salud. A los niños desde pequeños no se les enseña qué es bueno y qué no es bueno para su salud, para su cuerpo, enseñarles hábitos saludables. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un libro donde sí enseña este tipo de materias y creo que debería formar parte de la currícula, es muy importante. Se está combinando con otra cosa, con la deserción que tú mencionabas. La deserción no es causada por el alcoholismo, la deserción es causada por la falta de oportunidades y por la falta de recursos económicos. Solamente 4 de cada 10 estudiantes que entran a preparatoria la terminan, Diputado. quedan en el ocio y caen en las adicciones. Ahora sí tienen tiempo libre para abrir el debate. Yo creo que estamos ante un fenómeno de una sociedad que tiene signos de una enfermedad social que, de no ser atendida con políticas de Estado educativas, deportivas, de contenidos educativos, de ver el fenómeno de las promociones que se difunden comercialmente y de tomar sanciones ejemplares, estamos generando por primera vez en nuestra historia de manera dramática una generación verdaderamente con una enfermedad como es el alcoholismo y la drogadicción, que desemboca en violencia
y en confrontación social. Ahora, lo que vemos Ante en la eso, televisión... no basta, yo nada más quiero decir algo que verdaderamente tenemos que decirle al público, no basta buenas leyes, basta buenas leyes acompañadas de buenos programas y de una sociedad responsable, incluso más allá de los políticos, el sector privado. No, los padres de familia. ¿No? Los Senador. padres de familia, la Es educación. fundamental o sea, volver al tejido Y, social. y Exacto. algo, De hecho, lo que estamos viendo todos los días en la televisión. O sea, el role model o el ejemplo a seguir... es terrible. Pues es Terrible. son los anuncios de que están relacionados con el alcohol. En la reciente reforma en materia educativa que aprobamos con el consenso prácticamente de todos los partidos, se incluyen dos aspectos muy relacionados con este tema que me parecen fundamentales. Primero, Contenidos educativos. incorporar a los padres de familia en la definición de los contenidos educativos. Y como responsables de la Y como política responsables, educativa, por claro. supuesto, de la política educativa. Claro, No puede lo ser solamente somos. el Estado, tiene que ser los padres de familia. Todos somos padres aquí. Pero además, no, yo y no, lo yo, somos, yo, ¿no? yo todavía no, pero ¿Seguro? soy hijo. Sí. Entonces sé que es importante justamente estar en el seno de una familia que se preocupe por nosotros. Pero además de eso también, lo que comentaba Mario Delgado, meter materias como deporte, que eso también se incluye en esta reforma educativa. Pero no como tangencial, ¿no? No, o sea, no, como hacer una parte verdaderamente sustantiva, algo una- de porque el entretenimiento, joven que como si- practica como algo deporte estructural. no va a estar metido generar en drogas, en estímulos e alcohol, incentivos. va a tener estímulos y va a tener un cuerpo la sanamente beca sana, como dice el deportiva, dicho, así es. el distinguir a los alumnos que logren a través de su esfuerzo deportivo, el distinguirse de los demás, el hacer ejemplos, el impulsar, digo, voy a decir una cosa tal vez medio trivial, pero que el Estado mexicano promueva películas donde que se le inviertan recursos para que socialmente prolifere del fenómeno y del gran cáncer que estamos viviendo en alcoholismo y en drogadicción, Sí. para concientizar a la sociedad. Sí, es un cambio cultural, incluso esta imagen del mexicano Sí, macho que por lo Pero a ver, tanto se emborracha. Tú dijiste, y que Fer, tiene, tú y tiene dijiste más, algo fundamental, posibilidades de no es un éxito. fenómeno solo de México. Sí, así es. Así es. Azota peor a los países con la desigualdad social tan profunda como la que tiene México. Y se está dando Claro, más porque en el las tejido mujeres. familiar y el además. tejido social Es más mucho vulnerable. débil. Legisladores, vamos a un corte comercial y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso veremos el tema 3 de la encerrona. Corea del Norte podría tomar una decisión histórica: iniciar la guerra contra Corea del Sur y en paralelo con los Estados Unidos. La guerra es la imposición de un poder que quiere obtener gloria sin importar a quienes mueran. Diputado Fernando Rodríguez, Obama busca disuadir a Corea del Norte para que termine con sus provocaciones. ¿Cómo debe reaccionar la representación senatorial de un país ante una retórica bélica como la de Norcorea que ha impuesto? ¿Qué papel debe tener la ONU para solucionar el conflicto? Bueno, lo que hemos visto en el caso de Corea del Norte es que es un país que tiene un régimen político que es una verdadera tiranía, una tiranía dinástica además, porque el actual gobernante es el nieto del fundador de este sistema político, y es además una tiranía que económicamente ha fracasado. Vemos, por ejemplo, si lo comparamos con Corea del Sur, que en cualquier indicador sale muy mal parado. Por ejemplo, el PIB per cápita en Corea del Norte es de $1,800, mientras que en Corea del Sur es de casi 30 veces más de $31,700. Y así podemos ver varios indicadores más. Tenemos, por lo tanto, un régimen que además ahora se da el lujo de poner en peligro la paz mundial. Y yo creo que en ese sentido México pues tiene que ser un factor de estabilidad, de paz, como ya lo está haciendo con las declaraciones Senador de la Mario Cancillería. Delgado, ¿por qué Corea del Norte rechazaría o querría un tratado de paz? ¿Qué impacto en el orden mundial podría desatar un conflicto bélico entre Corea del Norte y Estados Unidos? Bueno, hay, como decía el diputado Fernando, ahora es el nieto que acaba de tomar el poder, entonces pues el muchachito como que se quiere legitimar y ya empieza a amenazar a Estados Unidos ante una serie de medidas que tomó la ONU en enero pasado, más sanciones hacia Corea del Norte. Pero es un régimen totalitario, es un régimen que lo que pretende es ser reconocido como potencia nuclear. Últimamente pues se han registrado ahí varios sismos que podrían estar, hacen suponer algunos expertos de que hay pruebas nucleares por ahí, pero pues, es un régimen que lo que busca es protegerse, legitimarse y tener una política de miedo. Senador David Penchina, el conflicto entre las Coreas parece imposible de solucionar en un corto plazo, sobre todo cuando ambos países tienen detrás de sí naciones tan poderosas como China de un lado y Estados Unidos del otro.
¿Qué postura diplomática debe seguir México? ¿Qué pronunciamiento podría hacer el Senado en su caso? Yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia. Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra. Nunca firmaron un tratado de paz. Hoy hay la firma de un armisticio, que es decir, de poner un poco las armas en el tiempo y no entrar en la conflagración, pero nunca se dieron la mano de paz. Hoy México es uno de los países con mayor legitimidad constitucional e histórica desde el punto de vista diplomático para poder poner el ejemplo de la solución entre las dos Coreas. Si uno lee el artículo 89, fracción 10ª, de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos, ese es un conflicto que puede bajar de volumen porque es evidente que hay intereses americanos que tienen la avidez de una guerra por la depresión económica que vive, y por el otro lado está la Rusia y la China. Es un tema que hay que revisar. Tienen tiempo libre, se abre el debate. Y segundo, recuerdo México es precursor del Tratado de Tlatelolco en 1967. El Tratado de Tlatelolco es un instrumento reconocido a nivel mundial como un instrumento para la pacificación de pueblos en conflicto. Si hoy México hace valer su espíritu constitucional contenido en el artículo 89 y como precursor legítimo del Tratado de Tlatelolco de 1967, se le puede aportar a la comunidad internacional una vía de solución pacífica al conflicto que está en puerta y que pone en riesgo al mundo, porque lo que hemos permitido en el mundo es la proliferación de las armas nucleares, que es lo que hay que detener. Hace apenas menos de un siglo, de 1939 a 1945, este mundo en el que vivimos vivió la Segunda Guerra Mundial. A la fecha hay heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que vale la pena recordar estos instrumentos y estos hechos tan recientes, hace apenas menos de 100 años, para hacer un llamado de un país como México, que tiene legitimidad histórica en materia diplomática, que hoy tiene un canciller que conoce el mundo desde los diferentes aspectos económicos que influyen en un conflicto de esta naturaleza entre un régimen capitalista y un régimen occidental, y que México sea un abanderado de la paz que urge poner entre Corea del Norte y Corea del Sur, en donde nadie va a ganar. El que va a perder es el mundo si hay guerra. O sea, Peña como el gran pacificador del mundo. No, yo creo que el gobierno mexicano... Yo creo que el gobierno mexicano en 1967... Han sido varios los países. Fox ofreció arreglarlo en 15 minutos. Han sido varios países los que han hablado de la paz mundial. Hay niveles, ¿eh? No nada más México, ¿no? Yo creo que también un problema es que siempre hemos pensado que nosotros somos una especie de mesías internacional. Esto es muy prista, ¿no? Pensar que México está llamado... México es el precursor del Tratado de Tlatelolco en 1969. Yo creo que aquí México tiene que ser ciertamente un país que sume, al igual que el resto de la comunidad internacional, que además hemos visto que la gran mayoría de los países se han pronunciado en contra de estas amenazas que a nadie convienen, que son bravatas, y yo también coincido con lo que decía Mario. A ver, yo creo que en buena medida tenemos a un gobernante que es el nieto de personajes míticos, que no tiene ni idea, es un tipo de menos de 30 años, y en ese sentido, él lo que quiere es darse a conocer ante la comunidad internacional. Yo sé que todo lo que proponga el PRI les molesta. Yo reconozco que la Cancillería ha jugado un buen papel. Yo reconozco que la Cancillería ha jugado un buen papel. Yo mi único punto es no pensar, no, tú ya hablaste, déjame. Yo reconozco que si no recurres a la historia, amigo, estás muerto. No, por supuesto, pero la Cancillería está jugando un buen papel y nosotros estamos de acuerdo con ese buen papel. Con Robles, que fue Premio Nobel de la Paz. Este país promovió y prestigió la política internacional, que ojalá ustedes hubieran aprendido en 12 años. También tuvimos osos históricos, no con las ocurrencias con Echeverría y López de acabar Portillo, conflictos en 15 años. Si nos vamos a ejemplos históricos internacionales y a ridículos internacionales, podemos ir a López Portillo. Entonces la propuesta es que Peña vaya a Corea. A ver, el Tratado de Tlatelolco, Mario, con seriedad, se firmó en el 69 y no lo firmó México. Lo firmaron toda la comunidad internacional, impulsado por México. Y fue México tiene que jugar y le valió un premio Nobel de la Paz a al igual Robles. que muchos otros países. El tratado empezó en 1969. Hoy ese acuerdo que les molesta, que nunca tuvieron ustedes imaginación de hacer nada al respecto. Que no nos molesta, lo único que salían con las ocurrencias de Fox de acabar con la paz en 15 minutos. Ocurrencias López Portillo encarando a Ronald Reagan diciendo que México tenía petróleo. Ya propuso mediar entre las Coreas. Y que Estados Unidos iba a hacer en 1969 el Tratado de Tlatelolco. Eso dijo López Portillo. Se puso en vigencia. Hay que ser realistas. El Tratado de Tlatelolco ha servido para tu brevario cultural. Bueno, y para el parar muchas, parar variar muchas. Cuando Echeverría a ver, no tiene nada que ver con Echeverría. Cuando Echeverría se declaró líder de los pueblos del tercer mundo. Ese tratado de Tlatelolco ha servido para resolver muchos conflictos mundiales. Hoy ese tratado, que fue firmado en el 67 y entró en vigor en el 69, es un instrumento que puede servir
Más Bueno, allá de las yo creo que el ocurrencias coreano foxianas no de 15 tiene ni idea minutos. del Y Tratado dos, de Tlatelolco. te voy a decir cuál es el, Hay que te voy a decir mandárselo cuál es el primero, hay que cuál es mandarle el un fondo correíto del asunto. para Lo que el que ha señor ocurrido en coreano el le llegue mundo, el lo que ha tratado. ocurrido en el mundo es que lo que ha seguido proliferando es la construcción de armas nucleares. Si Corea del Norte no tuviera armas nucleares, no estaríamos ante la gravedad del evento del conflicto de dos Coreas que fueron partidas por la mitad, que una decidió irse al mundo capitalista en la repartición de las potencias y otro al mundo comunista dirigido por un tirano. Bueno, usemos los instrumentos internacionales. Nuestra Constitución mandata la autodeterminación de los pueblos. Si nosotros como mexicanos y como legisladores somos congruentes, planteemos una solución pacífica del conflicto que hoy hay, que puede Senador meter David al mundo Penchina, a una se nos crisis acabó mundial. el tiempo y ustedes no dejen de vernos próximo martes a las 11:30 de la noche aquí en La Encerrona. El único programa de la televisión en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches. Una mascota, una cámara, más tu creatividad. Una mascota, una cámara, más tu creatividad. Graba un animalito, como tú quieras. Síguelo, crea una historia, como tú quieras. Pero grábalo, grábalo, grábalo. Y súbelo al Facebook de Fusión Salvaje. Tu recompensa, ve tu video en televisión. Tu video en televisión. ¡En televisión! Velo en Proyecto 40 en Fusión Salvaje, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Y sé feliz, feliz, feliz. Come frutas y verduras.